Me presento, mi nombre es Javier Curtidor. Yo me encuentro en la ciudad de Bogotá, Colombia, y esta noche tengo el honor de presentar o de moderar esta reunión. Ya puedo ver aquí en nuestro chat que se empiezan a unir personas e invitados muy importantes de varias partes y rincones de nuestro país, pero también de Latinoamérica. Podemos encontrar personas que incluso están conectadas desde Canadá, desde Estados Unidos, desde México, desde Perú, Ecuador y otras latitudes. Gracias de nuevo por estar aquí conectados. Y mientras le damos espacio a que más personas se vayan uniendo a esta importante reunión, quiero contarles que el miércoles pasado inauguramos exitosamente la Noche de Salud y Bienestar y contamos con la participación de más de 50 personas conectadas. Allí hablamos acerca de la importancia de mantener y preservar nuestro sistema inmunológico de forma sana y de forma natural. También quiero contarles que este es un espacio que vamos a tener todos los miércoles a esta misma hora para tratar temas de salud, siempre de la mano de expertos en el tema, los profesionales de la salud. Quiere decir esto que entonces vamos a crear ese buen hábito de poder hablar sobre temas muy importantes cada 8 días a esta misma hora. Antes de presentarles a nuestra invitada de esta noche, les voy a contar cuál es la dinámica de esta reunión. Este es un espacio que va a ser desarrollado en modelo de, o a forma de, en forma de conversatorio. Eso se trata entonces de construir el conocimiento entre todos, obviamente bajo el liderazgo de la doctora invitada. Tenemos algunas preguntas preparadas sobre cada tema de cada noche y lo más importante es que ustedes también puedan ubicar en el chat las preguntas que tengan para la doctora y al final de la sesión trataremos de responderlas todas. Hoy hablaremos de un tema bastante importante y la reunión se titula El cáncer y el antioxidante maestro. Asimismo, entonces, al final de esta misma reunión vamos a abrir un espacio para una encuesta en donde vamos a preguntarles a ustedes cuál es el tema que vamos o que ustedes quieren que tratemos en la siguiente semana. Nuestra invitada de esta noche es especialista en medicina funcional y antes de presentarla, quiero que entremos un poco en contexto de qué es la medicina funcional. La medicina funcional es aquella medicina en donde el médico se encarga de encontrar las causas que alteraron el adecuado funcionamiento de nuestra fisiología o del cuerpo humano y se encarga también de restablecer los mecanismos de defensa y la reparación del cuerpo para que logre su estado natural, que es el estado de estar sanos. Es decir, que la medicina funcional busca las causas de un desorden de nuestro cuerpo para sanar y no solamente se concentra o se enfoca en los síntomas. Sin más preámbulo, quiero entonces presentar a la doctora Joana Torres. Ella es médica, egresada de la Universidad del Quindío y es especialista en medicina funcional. Joana tiene un exitoso recorrido profesional y por eso le doy gracias por acompañarnos esta noche y por estar acá para resolver nuestras dudas sobre este reto de salud. Joana, muy buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Javi. Muy contenta pues de estar en este espacio. Me encanta y me llena pues de mucha felicidad saber que estamos pues poniendo un granito con educación. Hay cosas muy sencillas en nuestro caminar, pero son tan sencillas que a veces la obviamos y mucha gente las desconoce. Entonces, pues muy rico estar aquí y bueno, el espacio de hoy es para hablar de uno de los temas que nos adolece, segunda causa de mortalidad a nivel mundial, que es el cáncer. Yo creo que los que estamos aquí, que en este momento somos 20 personas, yo creo que todos aquí tenemos o tuvimos algún familiar con cáncer, algún amigo muy cercano, y cada vez esto es más común y más prevalente, ¿verdad? Entonces, pues la idea es acá tocar este tema y que ustedes se lleven eh, algo muy importante que es en prevención, cosas prácticas y herramientas para que puedan tener un aporte a las personas que los rodean, ¿no?
Entonces, hablamos de cáncer. En nuestro país, el cáncer es más común, o bueno, se diagnostica, ha sido más común en mujeres que en hombres, dependiendo pues el sexo. En las mujeres, en las mujeres el más común es el cáncer de mama, en el hombre el cáncer de próstata. En Colombia los 5 cánceres más comunes en la población adulta, en orden, está el cáncer de mama, cáncer de cervix, cáncer de colon y recto, cáncer de estómago y cáncer de próstata. Y pues aquí viene lo más triste, los cánceres más comunes en los menores de 18 años, que cada vez van más en aumento. Dentro de ellos está la leucemia linfoide aguda, que es la más común, los tumores del sistema nervioso central, el linfoma no Hodgkin y el linfoma Hodgkin, y los tumores de la vejiga. Entonces, pues ya con este preámbulo, Javi, vemos que definitivamente algo pasa, ¿no? O sea, algo estamos haciendo mal y todos sabemos que son muchos factores externos, ¿sí? Que van a detonar todas estas enfermedades, y dentro de estas el cáncer, ¿no? Entonces, ocupamos la segunda causa después de las muertes cardiovasculares, ¿no? Lo que más se muere la gente es de la causa cardiovascular, segundo cáncer. Entonces, Así ¿qué es, está doctora, pasando ahí? y por eso también la importancia de espacios como estos, que nos permiten informarnos para buscar una prevención o para saber cómo enfrentar estos retos de salud. Y por eso nuevamente agradezco que estés acá. Y quiero que empecemos con la pregunta fundamental, y es, para los que no somos médicos, quiero que tú nos cuentes en palabras muy sencillas y fáciles de entender en qué consiste este reto de la salud. ¿Qué es el cáncer? Bueno, todos sabemos, escuchan hablar de cáncer es igual a tumor, ¿no? Y tumor es igual a masa. Entonces, pues, ¿qué será? Es un crecimiento anómalo, un crecimiento acelerado de las células en alguna parte del cuerpo o tejido, que nos va a interferir en las funciones del día a día, nos va a consumir energía y nos va a dañar funciones y estructura en el cuerpo. Eso es el cáncer, palabras más, palabras menos, crecimiento anormal de las células, pero eso es por algo, ¿verdad? ¿Existen algunas razones entonces para que se desarrolle esta enfermedad, verdad? Esa es mi siguiente pregunta, doctora. ¿Cuáles son esos efectos, esas causas que hacen que se desarrolle el cáncer en un ser humano? Ok, Javi, bueno, es un conjunto de factores, ¿sí? Los podríamos agrupar porque podemos acá nombrar toda la noche factores y cosas malas que le puedan pasar al ser humano, pero los vamos a agrupar en cuatro puntos, ¿sí? Partiendo de la parte genética, ¿no? Sabemos que todos acá tenemos una marcación genética, ¿sí? Pero eso no quiere decir que si mi abuela tuvo cáncer, yo igual lo voy a tener. Tenemos en las manos unas tijeras muy hermosas para no correr el mismo destino, a no ser que sean ya cánceres congénitos, ¿sí? O que nazca los chiquitines que hemos visto, pero también viene de atrás, marcación genética. Estos 4 grandes conjuntos de factores externos los podríamos dividir en contaminantes, radiación, factores de la dieta y ciertos virus, ¿sí? Que son protagonistas o sea, todo el mundo ve los virus como, no, los virus tienen un papel fregados, son más indefensas, digo yo, las bacterias que los virus porque son tremendos, tienen esa capacidad de mutar el ADN, de entrometerse donde nadie los ha llamado, ¿verdad? Mentira, sí los hemos llamado porque estamos bienvenidos, ¿cierto? Con toda nuestra buena vida. Entonces, este conjunto, entonces empecemos por el de contaminantes, sabemos que el humo de cigarrillo, gases de combustión, metales pesados, todos los miles de contaminantes externos, la polución, todo lo que estamos expuestos, metales pesados en el agua, cadmio, estaño, mercurio en las amalgamas, vivimos expuestos día a día a todo esto, organopesticidas, ¿sí? Organopesticidas sin fin, preservantes, la gran industria de aditivos y todo esto que son cancerígenos, pero pues es un negocio y existe y está y siguen saliendo todos los días cientos de aditivos, conservantes, preservantes, ¿verdad? Radiación, todos los rayos X, los desechos nucleares,
la disminución de la capa de ozono, estos rayos UV nos aumentan digo yo, esa tostión de mitocondrias y daño celular y ese aumento de estrés oxidativo. La dieta, una dieta pobre en fibra, el alcohol, ¿sí? Una dieta alta en grasas malas, una insuficiente ingesta, que acá cobra gran importancia, una insuficiente ingesta de alimentos vivos, de antioxidantes. Nuestra dieta es muy pobre, es demasiado pobre, no es suficiente lo que comemos en el día en alimentos vivos, ricos en antioxidantes para enfrentar las demandas. Vivimos en una alta demanda todo el tiempo de antioxidantes, y ¿de dónde los sacamos? ¿Cierto? Y virus, bueno, ahí tenemos varios y son feos, o sea, estos cánceres son el virus del VIH, bueno, nos causa el sarcoma de Kaposi, el virus de la hepatitis C, asociado al cáncer hepático, virus de papiloma humano, el protagonista del cáncer de cervix, ¿verdad? Virus de Epstein-Barr. Y bueno, todos estos son los grupos de factores, ¿sí? Que podríamos añadir al genético, ya sean estos factores aislados solos o sumados al factor genético que ya tenemos, ¿verdad? Y bueno, esos son todos los factores que nos van a desarrollar o a disparar como unos gatillos. Nos van a disparar el crecimiento, replicación anómalo o el daño de nuestro material genético. ¿Daño por quién? Por los radicales libres, que nos van a causar tumores en el cuerpo. De acuerdo, doctora. Muchas gracias por la explicación. Eso quiere decir que, haciendo una síntesis de cuáles serían esos factores que predisponen a una persona a desarrollar esta enfermedad, podemos encontrar factores contaminantes, podemos encontrar unos hábitos hacia un estilo de vida no saludable, como nutrición, como de pronto la falta misma de un ejercicio habitual, o la misma radiación, cuando estamos expuestos mucho tiempo pues, a los rayos del sol posiblemente, y también los virus. Así se podría entonces sintetizar como las causantes o las principales causas de esta enfermedad. Quisiera preguntarte también, doctora, ¿qué sucede frente a estos casos? Si ya lo mencionaste un poco antes, que los cánceres que se desarrollan tal vez por alguna predisposición genética, ¿en realidad existen? ¿Qué puedes decirnos al respecto? Sí, ok. Hay cánceres que ya vienen en nuestra marcación genética, ¿sí? Y los vemos, hay bebecitos que mueren de cáncer, ¿sí? Ya nacen con una mutación en sus genes, como hace la charla pasada me preguntaban también de un síndrome congénito, ya vienen con él. Entonces, lo que yo te decía, los factores, sí, son grandes grupos de factores sumados o aislados o solo genéticos o más factores externos, pero puede ser solo el factor genético y nacen con su masa, con su tumor ya de herencia, de su historia generacional, ¿no? Así Ya es. por mutación que va de generación o salta, dependiendo de la herencia que tenga esta clase de cáncer o de tumor. ¿Mm? Claro que sí, doctora. Nuestra charla, para los que se unen a última hora, se llama El cáncer y el antioxidante maestro. Y con esto aprovecho y me parece el momento indicado para traer a este gran protagonista a esta sala. Y es que nos cuentes por qué hablamos del antioxidante maestro. ¿Qué es y cómo funciona? Ok, bueno, Javi, el antioxidante maestro, que es lo que les queríamos como compartir acá el mensaje, es el protagonista y el que ha cobrado una fuerza en estos momentos. De él se viene hablando desde 1800, hay premio Nobel que han descrito sus funciones y sus papeles importantes, pero en realidad esto viene cogiendo fuerza desde 1980, que se empezó a descubrir ese gran papel del glutatión en nuestro sistema inmunológico. ¿Sí? Entonces el antioxidante maestro es el glutatión, ¿sí? Y es que es maestro porque él codepende en muchos antioxidantes. Si hay niveles altos de este antioxidante en nuestro cuerpo, él nos puede potenciar la acción de la vitamina C, de la vitamina E, del selenio, que también actúan como antioxidantes antitumorales, antióxido y demás. Él tiene muchas funciones en nuestro cuerpo.
¿sí? Dentro de esas grandes, y ya en el tema que estamos hablando, que es el cáncer, los antioxidantes que hacen, neutralizar bioquímicamente esas sustancias prooxidantes, radicales libres, ¿cierto? ¿Qué son estos radicales libres? Bueno, hay una revista que me llamó mucho la atención, una revista del cáncer, claro que es viejita, de 1996, enlistan los radicales libres como cancerígenos. ¿Y qué son estos radicales libres? Son los productos de desecho en la célula. Cuando se produce energía, producimos radicales libres. Y si es en el núcleo, imagínate esos radicales libres, son los malos de la película, son moléculas inestables de oxígeno que van a dañar material genético y todo esto. Pero ¿qué hace que en nuestro cuerpo haya esa alta cantidad de radicales libres? Todos estos factores externos que nombramos y enfermedades. Por ejemplo, acá les listo uno, la diabetes es una enfermedad que tiene muchísima oxidación. Entonces, ¿qué hace el antioxidante maestro? Neutralizar bioquímicamente esos radicales libres, hace bloqueo, ¿verdad? Vivimos en una alta demanda todo el tiempo, una alta demanda de antioxidantes, o sea, necesitamos consumir muchísimos antioxidantes para cumplir con ese equilibrio de oxidantes, antioxidantes, ¿sí? Muchas sustancias prooxidantes. Entonces, el glutatión lo que nos va a hacer en este momento, para resumirles, en cuanto al cáncer, tiene un papel siendo el antioxidante maestro, nos ayuda a reparar ADN, ¿sí? Pues indirectamente, directamente, si estamos hablando de que esos radicales libres producto de la producción de energía nos dañan el ADN, pues si tenemos una neutralización bioquímica de estos, no van a estar dañando el ADN. Subsecuentemente no van a estar disparando, en este caso, el cáncer, ¿sí? O enfermedades, otras enfermedades. Nos va a ayudar a reparar ese ADN y subsecuentemente, pues, nos va a prevenir las mutaciones del ADN, ¿cierto? Nos aumenta el sistema y nos optimiza la respuesta inmunológica. Entonces, como antioxidante, como nos optimiza la respuesta inmunológica y como desintoxicante. Entonces, a nivel del sistema inmunológico, nos optimiza esa respuesta inmune, nos fortalece esa respuesta de los glóbulos blancos. En este caso, hablemos de los linfocitos T, los fortalece que esa respuesta ante ellos están listos, nuestro primer frente de defensa ante virus, bacterias y demás, ¿sí? Si hablamos de que el virus del VIH nos dispara un cáncer, que es el sarcoma de Kaposi, o el virus de papiloma humano nos va a causar el CA de cervix, entonces estamos hablando de que si tenemos un buen frente de defensa, no tenemos por qué cojear, a darle pie a que haya una replicación, a que entre un virus y que este virus subsecuentemente nos vaya a producir un cáncer, ¿verdad? Entonces nos modula esa respuesta inmunológica, nos desintoxica. Hablamos de que es el poderoso antioxidante y también es el poderoso desintoxicador. En este caso nos neutraliza, nos queda radicales libres y no se nos hace raro decir que la gran cantidad, el glutatión lo producimos nosotros en las células, en todos los órganos, pero más en el hígado, porque en el hígado, esa es nuestra fábrica de selección de desechos y demás. En el hígado hay altísima cantidad de glutatión, hay una gran cantidad de glutatión, porque allí quedan metabolitos tóxicos de los medicamentos, del ambiente, hay un filtro, ese es nuestro filtro, ¿verdad? Entonces esas son las grandes funciones que nos va a cumplir el glutatión en nuestro cuerpo, y en el caso del cáncer, pues imagínate, si tenemos menos factores estresantes a nivel de celular, pues vamos a modular más todo este proceso oncológico. Así es, doctora, y fíjate lo interesante, y escuchándote hablar, uno se pregunta entonces, ¿por qué no antes se ha hablado con cada vez más importancia y cada vez más interés hacia esta molécula que hace tantas cosas y que es responsable de preservar nuestro organismo en un estado saludable? Dicho esto, he escuchado últimamente el tema en varias reuniones, en varios artículos, y quiero que entonces me corrijas si estoy mal. ¿Puede decirse entonces que existe una directa relación entre un cuerpo saludable, un organismo sano y sus niveles de glutatión? ¿Existe esa correlación entonces? Total, Javi, el glutatión, lo que te decía al principio, sin glutatión no hay vida. De hecho, el glutatión, este antioxidante maestro, no lo producimos solo nosotros en nuestras células, sino en los animales, las plantas.
Entonces imagínate la bendición que es, a ver, hasta dónde ha llegado la ciencia, que podamos puntualizar en esto tan grande, partir de este target para prevenir enfermedades, para prevenir tumores, para soliviar también y llevar procesos ya instaurados. A ver, es un gran descubrimiento y es un punto, Diana, ahorita que la ciencia y la medicina del siglo XXI, que es la medicina funcional, ahorita todo va enfocado a reparar funciones, la fisiología que en la carrera la vemos como no brochazo y no brochazo, pero rápidamente y como que se nos olvidó cuando nos graduamos toda la funcionalidad de las células y del ser humano, entonces está cobrando gran importancia. Y Así sí, es. es lo que tú dices, si tenemos altos niveles de glutatión en nuestras células, eso se mide a nivel sanguíneo, de hecho hay muchos estudios por universidades que nos hablan por ejemplo, un marcador de estrés oxidativo, un marcador metabólico en enfermedades como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, está el glutatión. Tú puedes medir los niveles de glutatión en sangre y darte cuenta cómo estás. Entonces, este es un marcador importante. Claro que sí, Joana. Doctora, para que traigamos entonces al contexto de nuestra reunión a este protagonista, quiero entonces que nos expliques cuál sería la conexión que existe entre el glutatión y el cáncer. Ok, como ya te había contado, entonces el glutatión es como gran antioxidante, nos va a ayudar a neutralizar los radicales libres para que no se perpetúe esa replicación anómala, ¿sí? Nos ayuda a neutralizar esos radicales libres y también nos va a ayudar en el tema de reparación de ADN, de evitar daño de ADN, como modulador de la respuesta inmune en los pacientes con cáncer, lo que te decía, pues si hay un paciente, en este caso, con sus frentes de defensa full, no van a dar paso a que esa mutación que está haciendo el virus o que quiera hacer el virus no se lleve a cabo y no nos vaya a disparar y a hacer gatillo de un cáncer. ¿Sí? Así es, Y nos desintoxica totalmente, entonces va a claro ayudar que sí. a que todos esos efectos de quimio, radio y todo esto, a que nos vaya de mejor, alivia esos efectos colaterales, ¿sí? Que esos son los testimonios que tenemos de muchísimos pacientes que tienen unos adecuados dosis de precursores de glutatión. Es decir, que cumple funciones preventivas y también terapéuticas, ¿verdad? Llega entonces la gran pregunta y es, bueno, si es tan importante para nosotros esta molécula, el glutatión, ¿cómo hacemos entonces, doctora, para aumentar los niveles de glutatión en nuestras células? ¿Qué podemos hacer en nuestro día a día? ¿Qué debemos hacer para aumentar estos niveles? Ok, Javi, bueno, eso es importantísimo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para aumentar nuestro glutatión? En realidad no es que hagamos mucho, pero yo le digo a los pacientes, no es que, a ver, para tener niveles altos de glutatión, tú debes darle los precursores al cuerpo, ¿sí? Pero en realidad, nuestra ingesta pobre de antioxidantes no nos va nunca a dar lo que necesitamos para fabricar ese glutatión óptimo para enfrentar nuestro día a día. Entonces, yo también cuando doy el mensaje a los pacientes es, venga, centrémonos en estos pilares y vamos a hacer cosas que le sumen a su cuerpo y no que le resten. Entonces, ahí hablo siempre de los pilares de la medicina funcional. Venga, ¿cómo está su dieta? ¿Está durmiendo bien? ¿Qué tóxicos externos te rodean? Empieza uno a detectarlos, a abordarlos. Eh, la gestión de emociones, de técnicas como el grounding, mindfulness, meditación, todo este tema. O sea, son pilares que tú no puedes estar cogiendo en uno porque pues vas a tener desequilibrio si no se trata de abordar todo en integralidad. ¿Mm? Así es, Perfecto. sí, De sí, sí, sí. acuerdo, doctora. Mientras te vamos escuchando, también quiero invitar a todas las personas que están aquí conectadas que puedan ir ubicando sus preguntas en el chat, que son preguntas que al final pues vamos a intentar entonces resolver. Doctora, entonces es fundamental aumentar estos niveles de glutatión. ¿Qué otra opción puede existir para hacerlo de forma natural? ¿De qué más podemos hablar? Bueno, de forma natural, comer verduras, vegetales crudos, el glutatión hay fuente vegetal y animal, ¿sí? El tema es que para nosotros poder darle, en realidad nosotros lo que nos comemos no es el glutatión, sino los precursores, ¿sí? Y el glutatión es una molécula
que está compuesta de 3 aminoácidos, ¿sí? Esos 3 aminoácidos, hay 2 que abundan, en realidad los 3 están en la comida, ¿sí? Pero uno de ellos, que es la cisteína, no logra llegar a las células. Entonces, por eso es que nuestros niveles siempre estamos en balance negativo, ¿sí? De glutatión. Porque ese componente de los 3 no llega a las células porque es termolábil, no soportas altas temperaturas y desde que nosotros ingerimos ya hay temperatura y nos va a alterar la configuración bioquímica, en realidad no se va a absorber en las células, no va a llegar biodisponible a las células para formar el glutatión intracelular, porque no es que nosotros nos comamos el glutatión. Y acá te abro un paréntesis, Javi, que venden en el mercado glutatión en polvo, en cápsulas, eso no sirve, científicamente se comprueba que no sirve, porque si te están dando el glutatión, te están dando sus 3 componentes con el glutatión y no va a llegar al organismo de manera eficiente y a cumplir lo que necesitamos que haga ese antioxidante, que es neutralizar y barrer desechos y neutralizar radicales libres. Entonces, en realidad, pues tendrías que comer muchos vegetales en el día y comer carne cruda, huevos crudos y leche cruda, con todo lo malo que conlleva comer todos estos alimentos de origen animal crudos, ¿no? Entonces, es aquí donde yo en la práctica que como médico encuentro un precursor de glutatión que es biodisponible activamente en las células y en realidad va a tener un impacto esperado, que es lo que espero yo como médica ver en los pacientes, que haya un impacto positivo, pero que se vea. Entonces es aquí donde les queremos compartir ese precursor de glutatión, que es el inmunocal, fue un gran descubrimiento. Lo que te digo del glutatión se habla desde 1800, pero si tú te metes en una base médica seria a buscar glutatión, más de 150.000 artículos, ¿verdad? Y se están hablando y cada vez hay más universidades estudiándolo y respaldándolo, pero en realidad esto vino a coger fuerza en 1980, donde estas 2 personas que ustedes ven en pantalla, 2 científicos, 2 eminencias, la doctora Patricia Conchaven aún vive, 96 años tiene, fue la primera inmunóloga en el mundo, entonces imagínense el peso que esto tiene, y el doctor Gustavo Onus, italiano, cirujano vascular. Ellos empezaron a estudiar fórmulas nutricionales en pacientes, el doctor Gustavo Onus en heridos de guerra, fórmulas nutricionales que pudieran impactar positivamente el sistema inmunológico y se dieron cuenta que con un aislado de suero de proteína de leche, algunos tenían un impacto positivo y se recuperaban sus tejidos, sus heridas se recuperaban más rápido que otros. Unos morían, otros no. Entonces, ¿de qué variaba todo esto? Eran de los niveles de glutatión, ¿sí? Y ellos se dieron cuenta que con un aislado de suero de proteína, que ellos son los que descubrieron pues toda esta molécula y todo lo que hay alrededor de este precursor de glutatión. En Canadá, la doctora Patricia Conchaven en la Universidad de McGill, Canadá, y el doctor Gustavo Onus pues ya falleció. Ellos descubren dicen que es el mejor secreto guardado de los canadienses. En realidad esto sale como necesidad en salud, ya más adelante que ya salió al mercado, pero esto tiene 44 años de estudios científicos, Javi. Entonces, pues esto es de mucho peso para mí como profesional en salud, saber de qué enfermedades, te puedo nombrar muchas, dentro de esas fibromialgia y demás, muchas enfermedades que tú en tu cabeza no te cabe que vas a ver una mejoría en un paciente, que dentro de lo que tienes de fármacos químicos, ¿sí? Sintéticos, vas a tener leve mejoría, dañando de pronto otro órgano o haciendo un desbalance negativo en otra parte del cuerpo, y que encuentres algo natural, sin efectos secundarios nocivos para el cuerpo, que te va a cambiar la calidad de vida real en un paciente que tenga un reto en salud, es algo muy grande, ¿no? Que sea algo natural. Esto es un complemento nutricional, ¿sí? Como les dije, el glutatión, tengo que tomar los precursores de la comida, pero tendría que comerme a nivel vegetal 15 kilos o un bulto de brócoli crudo, y no nos lo comemos muy crudo que digamos, o comerme en el día 20 huevos de gallina de campo, que esto es lo que la cisteína que trae un sobre inmunocal, que es el equivalente, la cisteína, que es la que nos va a formar el glutatión a nivel intracelular, es el equivalente. Entonces, esto es de peso, y de hecho cuando empezamos a suministrar este complemento en los pacientes con algún reto en salud, empezamos a ver esos grandes cambios positivos,
¿sí? Empieza toda esa oxidación, empieza todo ese proceso de desoxidación celular y células por donde nos miren, ¿sí? Los cardiomiocitos, los hepatocitos en el hígado, las neuronas en el sistema nervioso central, ¿sí? Células epiteliales, bueno, en fin. Entonces, ese es el suplemento que en este momento en el mercado no tiene competencia, está patentado y no hay suplemento vía oral que suba los niveles de glutatión, efectivamente no lo hay, ¿sí? Hay muchos medicamentos que a nivel clínico se utilizan endovenoso 3 veces al día, de manera, se utilizan de manera sintética para que el paciente que está en la UCI hospitalizado poderle subir niveles de glutatión, pero en realidad estos medicamentos que son N-acetilcisteína y muchos otros medicamentos que nos van a aumentar los niveles de glutatión, hacen picos rápidamente y bajan, o hay descriptosis de toxicidad porque no son naturales. Esa es la gran diferencia frente a Inmunocal, que es un producto que tiene alta cantidad de cisteína humanizada, y nos va a subir efectivamente los niveles de glutatión sin tener que ir a colocarlo endovenoso, o sea, hacer acto pasivo. Entonces, ese es el Inmunocal, se los quería compartir. No sé si alguna pregunta. De acuerdo, doctora. Es decir, que existe en este momento una respuesta natural y efectiva para poder suplir esa necesidad del cuerpo Pollito, que no de necesita pollito. y por ende hacia los niveles de glutatión que necesitamos para estar sanos, ¿verdad? Quiero entonces que hagamos una conexión entre este producto y el tema de la noche de hoy, y es cómo puede este aislado de suero, de proteína, podernos ayudar a la prevención, pero también como un coayudante ante el reto de esta enfermedad. Sí, ok, Javi, bueno. Al ser al ser el Inmunocal nos va a ayudar a formar el glutatión intracelularmente, ¿sí? Él viaja por todo el tracto gastrointestinal porque no lo estamos tomando vía oral y a nivel del intestino pasa al torrente sanguíneo de las células y en las células entra esa cisteína biodisponible, o sea, efectivamente, y forma en las células el glutatión, ¿sí? Al yo subir esos niveles de glutatión en un paciente con cáncer ya instaurado, ¿cierto? Va a tener con que, a ver, nos ayuda a disminuir todos los efectos subsecuentes del cáncer. Dentro de eso es el bajo peso, porque este sobreinmunocal tiene 10 gramos de proteína de alto valor biológico. Hasta el valor biológico hace referencia a la absorción, a la capacidad de absorción de la proteína, está por encima del huevo, del pescado, la leche y de cualquier aislado de proteína en el mercado, ¿sí? Nos va a ayudar a que ese paciente tolere todos sus efectos secundarios, a que ese paciente pues mejore su calidad de vida. En la práctica que yo llevo el Inmunocal, que son 2 años, los pacientes que he visto, los testimonios son muy grandes, al final les vamos a compartir algunos, pero nunca se me olvida mi primer paciente, ¿no? Mi paciente, porque yo conocí el Inmunocal a través de un testimonio de una sobrinita mía con cáncer de 9 añitos, que ahorita les vamos a contar el testimonio, pero mi paciente como tal aquí en Colombia, mi primer paciente con un cáncer de próstata metastásico, siempre lo íbamos a ver todos los días. Yo trabajaba en una empresa de ambulancias, medicina familiar a casa, todos los días para manejo del dolor. El señor, el seguro no le cubría la morfina, entonces era un cuadro muy triste porque pues él no quería nada, no podía comer, mucho dolor, era una cosa, arrancamos con este precursor de glutatión, a los 15 días se sienta, porque él no se levantaba, se sienta, me llama una hija doctora, mi papá está haciéndonos desayunito, imagínense pues el aliento que tenía para hacer desayuno, al mes lo llamo, al mes, 2 meses, me dice la esposa que van viajando a Tauramena, Casanare, yo en ese momento estaba en Villavicencio, entonces, a ver, el señor con un cáncer metastásico no quiere decir que el Inmunocal o que el glutatión llegó y lo sanó, no, pero hasta cierto punto hay un estar, ¿cierto?, en ese organismo para que tenga mejor calidad de vida, que es lo que uno espera de un paciente con cáncer, ¿sí? Porque en ese grado pues no esperamos a que magia, si ya hay algo instaurado, pero sí que tengan calidad de vida. Y bueno, en ese caso de cáncer metastásico, ahora Javi, hay casos en masas tumorales benignas que desaparecen, ¿sí? Quistes de mama, fibroadenomas,
quistes de ovario, ¿sí? Entonces, ahí hay mucho alrededor de esto y no solo pues es el glutatión, pero es el maestro, es el más importante, ¿sí? Porque en realidad nuestro cuerpo necesita muchísimas cosas, ¿sí? Ácidos grasos de buena calidad, vitamina C, vitamina E, acá hay una lista grande, cofactores, selenio y demás, pero nos centramos en este porque este en realidad nos marcó una diferencia, nos marcó, digo yo, un antes y un después, ¿sí? Claro que sí. Doctora, previo a nuestra reunión, tuvimos una charla donde me explicabas que existen en el mercado entonces dos clases de inmunocal. Quiero que me hables la diferencia, me cuentes nos cuentes a todos la diferencia y también cuál debe ser la dosificación para, si yo quiero tomarlo como prevención, pero también para una persona que ya tiene este reto de salud. Ok, bueno, entonces, como está en pantalla, el inmunocal hay de dos clases, básico y platino. El inmunocal básico son 10 gramos de proteína, de aislado de proteínas de suero lácteo. Él no tiene gluten, no tiene azúcares añadidos, no tiene antibióticos, no tiene grasa, es bien tolerado por los individuos intolerantes a la lactosa, ¿sí? Este inmunocal lo puedes tomar de manera preventiva, un sobre diario, ¿sí? Y está el Inmunocal Platinum, que es la versión mejorada. Esta fórmula la mejora un oncólogo científico alemán, una eminencia, el doctor Wolf Droch, casi no lo puedo pronunciar, pero el doctor Droch, él mejora esta fórmula. ¿Por qué? Porque pues siendo eminencia y en institutos oncológicos en Alemania, él ve que sus pacientes con cáncer hay una emanciación, empiezan a autoconsumir esa masa porque la demanda es tanta de energía por el tumor. Entonces le agrega esta fórmula monohidrato de creatina, 400 miligramos, que te va a aumentar fuerza, masa muscular en compañía pues de movimiento, y le agregó minerales hidratados. Todo esto aumenta ese potencial redox, aumenta absorción de minerales que necesitamos, potentes antiinflamatorios, aumenta 3 veces el efecto antioxidante. Entonces, esta fórmula ideal para pacientes con cáncer o con retos en salud fuertes que tengan componentes inflamatorios grandes como una enfermedad autoinmune en brote o una enfermedad, alguna artritis, artrosis, un cáncer, ¿sí? Y también para deportistas de alto rendimiento, ¿sí? Atletas de alto nivel. Entonces no solo es para pacientes con cáncer ni enfermos. El gran mensaje es que el inmunocal, qué rico poder llegar a las personas a prevenir. Y siempre le digo yo a las personas, siempre te va a salir más barato invertir en tu salud hoy que en tu enfermedad mañana, ¿sí? Entonces, este Inmunocal Platinum nos da todas estas características y se debe iniciar en pacientes que tengan algún reto en salud. En este caso, los pacientes con cáncer se va titulando lentamente. Se propone un periodo de 6 meses porque se ha visto y científicamente se describe que en este tiempo tú tomando algún complemento nutricional o alguna medicina o práctica alternativa natural para desintoxicar todas las células del cuerpo. 6 meses es un periodo prudente. Obviamente todo eso depende, todos los pacientes son diferentes, no hay dos pacientes diabéticos igual, no hay dos pacientes con cáncer igual. Entonces, he tenido respuestas en diabéticos a los 15 días, como he tenido respuestas en diabéticos a los 6 meses. Con cáncer sí, igual depende del estadio, como les cuento de mi paciente con cáncer de próstata, a los 15 días ya lo vi levantarse, pero era el estado en que él estaba, ¿sí? Entonces yo les digo a los pacientes, entre más estrés oxidativo, más daño del cuerpo estructural, físico, todo, cuando arrancas con el inmunocal vas a ver el cambio, ¿cierto? Pero ya pacientes con una masa limitada, un quiste de mama, pues todo esto ya va a ser diferente. Hay mucha gente, una migraña, sí, pero hay mejoría. Entonces, Frente a eso, discúlpame, doctora, quiero precisamente preguntarte algo muy importante y es, en tu experiencia personal frente a tus pacientes, ¿tienes algún testimonio claro frente a una evolución? Te lo pregunto por algo y es que también tenemos aquí en la sala a una persona conectada. Ella se llama Diana Pereira y se conecta desde Canadá, desde Quebec. Y sé que ella tiene un gran testimonio y me gustaría abrir el micrófono para Diana si antes de pronto o quieres intervenir para si tienes algún testimonio puntual o si le damos paso a Diana para que pueda compartirnos un testimonio bien importante. claro, no, Entonces, Dios, bienvenida.
Entonces vamos de una vez, por favor, con Diana. Buenas noches, ¿cómo estás? Javier, muy buenas noches. Muchas gracias, Joana, por la introducción. Sí, evidentemente, pues tenemos un testimonio muy grande, un testimonio por el cual conocimos este maravilloso producto hace 2 años. Estábamos pasando por una situación de familia bastante complicada. Nuestra hija Marianita, de 8 años, fue diagnosticada con un cáncer, un tumor cerebral, era un sarcoma intercraneal de meninges, un diagnóstico bastante extraño, la verdad, bien complicado. Nosotros estamos ubicados en Quebec, Canadá. Llevábamos 2 años aquí porque somos de Colombia y acabamos de llegar prácticamente, estábamos acoplándonos acá cuando bueno, viene esta noticia desalentadora. La niña pues tuvo que ser sometida primeramente a una cirugía donde pudieron, a Dios gracias, retirarle todo el tumor, pero cuando esto entra a patología, pues qué sorpresa que no daban con la patología del tumor. O sea, pasó casi un mes donde la niña no le empezaba ningún tratamiento porque no encontraban, y pues esto pasó por junta de médicos aquí en la ciudad y a nivel de país, hasta que finalmente pues se dieron cuenta que era un tumor bastante extraño, ¿sí? Que no era normal, y de hecho encontraron solamente 8 casos documentados aquí en Canadá de ese tipo de tumor, ¿sí? Entonces, bueno, ahí aplican el protocolo que le habían aplicado a estas 8 personas, que por lo general son jóvenes, niños y jóvenes. Es un tumor, es un cáncer característico en niños y en jóvenes. Y bueno, nos habían dicho, mire, de estos 8 casos, hasta donde se tiene conocimiento, creo que la mitad salió adelante, los otros no se sabe, y hubo como 2 que fallecieron. Entonces, pues ustedes se imaginarán, uno como padre, que le den esta noticia, aparte que, como lo mencionaba ahorita la doctora Joana, pues muchas veces esto viene por genética, ¿no? Y nosotros pues teníamos esa herencia genética, esa carga genética. Para nosotros fue nuestro segundo hijo con un diagnóstico de cáncer cerebral. El primero, que era un niño de Vitan de 1 añito, se lo diagnosticaron y al mes falleció. No tuvo la suerte con la que contó Mariana. Entonces, pues era bastante complicado para nosotros. Ella le empiezan un tratamiento bastante riguroso de quimioterapias y radioterapias, lo llamaban un sándwich, que era, o sea, tenía que recibir quimioterapia, luego radioterapias y luego más quimioterapias. No eran fáciles, no era que ella fuera a recibir su quimioterapia y regresar a su casa, no, era un tratamiento cada 20 días donde la niña tenía que estar hospitalizada durante una semana. Empezaba un lunes, recibía toda la semana quimioterapias, salía y bueno, eran como 3-4 días intensos de recibir quimioterapias. Nosotros pues obviamente sabíamos que estábamos en muy buenas manos. Aquí en Canadá pues el servicio médico, los adelantos científicos son bastante importantes, pero pues como ustedes entenderán, teníamos ya otra experiencia con otro niño, y bueno, empezamos a buscar, y en esos ires y venires empezamos a darle algunas otras cosas pues para ayudarle, y pues en esos casos siempre lo llama uno persona, no, mire, que de esto, que de lo otro, que de... Y pues los oncólogos, especialmente este tipo de especialistas, son muy celosos, y más cuando se van a aplicar esos tratamientos de quimio y de radio. Entonces, lo primero que te dicen a ti, cuando la niña va a empezar tratamiento, cuando un niño va a empezar tratamiento, ¿está tomando algún producto natural? Y si sí, no lo puede tomar. Sí, o sea, ya por reglas como que evitar al máximo, porque la mayoría de estos tienen, cuando se fortalece el sistema inmunológico, normalmente con todo lo de medicina natural, a veces se recurre como a hongos, ¿sí? Y entonces estos sí alteran realmente las quimioterapias. Entonces, bueno, cuando empezamos con esto, pues muy temerosos porque sabíamos qué tipo de efectos secundarios podían venir, ¿sí? Yo creo que para todos es muy bien sabido, los que tienen familiares o amigos conocidos con este tipo de enfermedad, pues lo más duro acá son los efectos secundarios, ¿no? A veces se dice que la gente se muere más fácil, más por los efectos de las quimios y las radios que por la misma enfermedad. Entonces, para nosotros esto era bastante, pues muy preocupante, y también pidiéndole mucho a Dios que nos diera luz y cómo podíamos ayudar a la niña, ¿sí? En este proceso empezamos con la alimentación, a cambiarle todo su estilo de alimentación, como le decía Joana ahorita, eso es básico, pero en esas me aparece un angelito realmente, que digo yo, una persona conocida de Colombia, donde pues me llama y me dice, Diana, mira, ustedes tienen una maravilla de producto allá en Canadá, te voy a mandar la información, revísala porque yo sé que esto le puede ayudar mucho a tu niña. Bueno, nosotros como con cierta duda, porque además pues
por lo que les digo, es difícil que uno le acepten este tipo de productos. Yo empiezo con la juiciosa tarea de investigar y veo una serie de soportes científicos que ahora yo me imagino que la doctora se los va a mostrar. Y esto es lo que nos lleva a tomar la decisión como padres, no, hagámoslo. O sea, esto acá está totalmente comprobado, respaldado por más de 40 años de ciencia. Es un producto que ha demostrado ser, que no está puesto a prueba, sino que ya está probado, ¿sí? Que tiene resultados. Entonces, no, nada, o sea, tocaba dárselo. Así es como empezamos a darle a la niña en su tratamiento y bueno, los resultados fueron extraordinarios. ¿Qué vimos nosotros en la niña? Lo primero, su nivel de energía. O sea, yo creo que muchos han visto personas con cáncer y, o sea, salen de una quimioterapia totalmente devastados, sin ánimos, bueno, el vómito, todo ese tipo de cosas que se ven. Eso pues para niña no lo vimos jamás. O sea, después de estar toda una semana hospitalizada recibiendo sus quimios, ella salía como sin nada. O sea, a Dios gracias, era algo que ella llegaba a su casa a jugar, a comer. Ellos pierden el apetito, no quieren comer, y de hecho lo veíamos en niños que estaban ahí al lado con ella, que mejor dicho, los papás luchaban para poderles dar comida. Mariana comía divinamente. Divinamente, ella no me bajó, si bajó 1 kilo en todo el tratamiento fue mucho, no bajó de peso, que eso es otro signo, la desnutrición que uno puede ver en pacientes oncológicos. El nivel de energía. En el colegio, aquí los niños normalmente cuando están en esta especie de tratamientos dejan de ir al colegio porque pues como se estaban en su debilidad, les mandan su profesor a la casa. La niña jamás dejó de ir a su colegio, o sea, solamente se ausentaba la semana que estaba en quimios, pero si tú salía el viernes, el lunes, por tardar el martes, ya estaba estudiando. Los profesores eran aterrados porque nos decían, esta niña tiene más energía que cualquier niño de los que está sano. Entonces, eso lo vimos. Los efectos secundarios, pues nada, o sea, normalmente ellos les dan muchas infecciones. Nosotros veíamos niños que regresaban al hospital, que permanecían hospitalizados porque siempre les daba una neumonía o daño renal, o sea, cualquier efecto, pues porque su sistema inmune está en el piso. Tenían que tener transfusiones de sangre. Nosotros jamás tuvimos que someter a la niña a una transfusión de sangre. O sea, la misma oncóloga era aterrada, ¿sí? De hecho, nosotros, pues, yo le presenté el producto, le dije, doctora, y acá está, esto se lo vamos a dar a la niña, aparte porque está avalado en los libros de referencias médicas, tanto de Canadá como de Estados Unidos, sí, como un nutracéutico, un suplemento, pero con calidades farmacéuticas. Entonces, pues no me pudieron decir nada, o sea, efectivamente, no, déselo, ¿sí? Déselo. Entonces, ellos vieron el resultado que dio en la niña, que realmente hizo una total diferencia frente a los otros niños que estaban en tratamiento. Y lo otro que nosotros vimos con la niña fue ya su proceso de desintoxicación. Ella tuvo un proceso, o sea, ya terminó su tratamiento después de 7 meses de recibir todas estas intensas quimioterapias y radioterapias. A los 15 días que ella regresa a sus exámenes de rutina, exámenes de sangre, bueno, pues la sorpresa de la oncóloga nos decía, los restos de quimioterapia en su sangre son mínimos, casi nulos, ¿sí? Entonces, bueno, eso fue lo que pues nosotros pudimos experimentar. Aparte, pues que bueno, ella siguió su vida normal durante su tratamiento y todo, ella hasta viajó, la llevamos al mar, recuerdo, y con todos los cuidados nos decían, pero no la vayan a dejar a solear, tienen que dejarla descansar porque ella se va a cansar mucho, y pues nada, o sea, yo creo que más nos cansábamos nosotros que ella. Entonces, la verdad fue una experiencia que nosotros decimos fue una gran bendición que llegó a nuestras vidas. Y pues nada, como madre, yo sí, después de eso, pues no paro de hablar del Inmunocal, no paro de recomendarlo a las personas porque la verdad es algo que ha impactado muchas vidas y yo sé que en este momento, si tú estás viendo esta información, créeme que si conoces personas o estás viviendo este tipo de enfermedades, aquí hay un gran aporte, algo que te puede ayudar bastante. Entonces, pues muchas gracias, doctora Joana y Javier, y gracias a todos. Gracias a ti, Diana, totalmente valioso tu testimonio y también esperanzador. Vamos entonces finalizando después de este testimonio, de estas palabras. No sin antes, queremos ir a Joana, a la doctora nuevamente, para que en 2 minutos nos puedas contar cuál es el soporte científico que soporta este producto. Bueno, Javi, el producto, lo que ya les comentaba al principio, ya cumplimos 44 años con investigaciones
En este momento se siguen haciendo 28 universidades de la talla de McGill, Canadá, universidades de Estados Unidos, siguen en estudios y millones de dólares invertidos en estos estudios, porque todos estos estudios llevan tiempo, dinero, ¿verdad? En este momento en la diapositiva dice 60 estudios clínicos, vamos por los 70 estudios clínicos publicados. El Inmunocal está en el Vademecum canadiense y norteamericano ya más de 10 años, en el PDR y en el CPS. Y bueno, todo esto le da a uno respaldo. Cuando yo lo comienzo a tomar como paciente, pues uno como médico y por lo general muy incrédulos empecé a investigar del tema. Me doy cuenta que el asesor médico también de Inmunotech es el doctor Jimmy Goodman, que está en la imagen, es autoridad mundial en glutatión, ¿sí? Es de las personas que más saben el mundo de glutatión. Es el asesor médico de Inmunotech y él conoció al doctor Gustavo Bonus, trabajó conjuntamente con ellos, hace parte del equipo. Entonces, todo este respaldo científico en esta diapositiva está el doctor Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina en el 2008 por el VIH. Él tiene un libro de estrés oxidativo en enfermedades neurodegenerativas, VIH y cáncer, donde habla en el capítulo 42 del Inmunocal como producto terminado, ¿sí? Entonces todo esto pues a mí me lleva a tomar la decisión a poder compartirlo día y noche con mis pacientes. Al llegar sin voz a mi casa de decirle, venga, esto existe, hay una alternativa natural, tómalo, esto te puede ayudar, o sea, porque cansados y devastados de ver tratamientos ortodoxos en nuestra medicina tradicional alopática que no, a ver, ¿qué más hay para este paciente? Y también ya aprender el abordaje de lo que es de manera integral, de que tú no puedes dejar aparte las emociones, el ambiente, sí, por ahí va un cuerpo, un hígado, no. Entonces, todo esto es una integralidad, ¿no? Y bueno, ese es el respaldo científico, Javi, es bien increíble, bien impactante para un producto que tú digas natural. Impactante y bastante interesante. Doctora, ya para cerrar entonces, y como este es un espacio de todos, quiero pasar a responder las preguntas que están acá en el chat. Todas las preguntas son importantes y no vamos a dejar ninguna por fuera, a pesar de que este es un espacio donde estamos hablando de cáncer, no quiero dejar por fuera esta pregunta. Y dentro de tu experiencia quiero que nos ayudes a responderla, doctora. Eleonor nos pregunta, llevo 19 años tomando 6 pastillas de lorazepam de 2 miligramos para dormir. ¿Qué puedo hacer para dejar de tomar las pastillas? Bueno, con Eleonor hay que hay que hacer un abordaje integral, ¿sí? Yo no te puedo decir con Inmunocal listo y sale, se nos arregló todo, no. Hay que mirar tu contexto social, tu entorno, tu higiene del sueño, tu alimentación, ¿sí? Tu ejercicio, que no lo había nombrado y eso es importantísimo. Yo le digo a un paciente, así como es importante ponerte el mejor suplemento del mundo, que es el Inmunocal, es tan importante como que estés haciendo ejercicio, durmiendo bien, no estés estresada. Entonces, sí, es muy fácil decir no te estreses, pero no, es que hay un contexto, hay detonantes también de atrás, hay que hacer todo un proceso de gestión de emociones, ¿sí? Entonces, el Inmunocal ayuda bastante. Mira, dentro de lo que, de mi humilde experiencia, que con amor se las comparto, lo que yo he visto en el tema de personas que usen psicofármacos o fármacos para enfermedades neurológicas o psiquiátricas, todo esto, pues da la coincidencia que iniciaban pacientes por tema de diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, pero me referían, doctora, me mejoró el insomnio, me mejoró la depresión, estoy de ánimo más chévere, más high, más feliz. Entonces, a ver, cuando tus niveles de óxido del cuerpo empiezan a desaparecer, porque empiezas a tener buenos niveles de glutatión efectivamente, empiezas a ver mejoría en todo, hasta el cabello, las uñas, los pedacitos acá de entrada, te lo digo por experiencia propia, entonces todo esto empieza a mejorar y el estado de ánimo también. Entonces hay que mirar todo, tu sistema gastrointestinal, el 80% de tu sistema inmunológico está allí, y entonces hay que ver que cuál es tu dieta, que no haya permeabilidad intestinal, entrar a corregir. Entonces,
¿Qué te recomendaría yo si no conocías qué es medicina funcional? Que en la ciudad que estés busques un médico funcional que te oriente y que te haga un manejo integral, ¿sí? Un manejo integral, que es lo mejor que podemos hacer. No podemos, aparte de estar medicando a un paciente, bombardearlo con benzodiazepinas, calmantes, porque tiene nervios o porque sí o porque no, porque está viendo un duelo, pero por ahí suelto con medicamentos. ¿Sí? Esos son parches, no más. O sea, o ¿qué quieres? ¿Limpiar el reguero de la gotera o tapar la gotera? Yo creo que uno quiere tapar la gotera. Entonces, te recomiendo un manejo integral. Tengo un caso muy cercano de una familiar que esto le ayudó a hacer destete de benzodiazepinas, secundario a un proceso de alcoholismo. Entonces, esto ayudó. Hay que hacer, a ver, y todos los medicamentos nos dejan metabolitos tóxicos en el cuerpo, entonces el inmunocal nos va a dar crisis curativa. Es una cosa importante, acá abro el paréntesis de la crisis curativa. Síntomas, espectro de síntomas que sufres cuando empiezas a botar toxinas, ¿sí? Del cuerpo, a eliminar, ¿sí? Entonces puedes tener de pronto inicialmente más ansiedad, malestar o de pronto náuseas, pero eso es temporal, ¿sí? Entonces depende el proceso y la cronicidad que lleves, dice 19 años, eso es mucho, demasiado crónico el proceso, entonces hay que hacerte una intervención y créeme que hay muchas herramientas en este momento desde la medicina funcional y apoyo terapéutico que se te puede dar para que puedas ayudarte a destetar de toda esa cantidad de benzodiazepina que tienes. Gracias, doctora. Y bueno, mientras vamos llegando ya a nuestro cierre, quisiera que lancemos la encuesta y mientras la doctora nos responde la siguiente pregunta, todos los participantes puedan ir respondiendo la encuesta. Básicamente se trata entonces de preguntarles a ustedes cuál es el tema que quieren que tratemos la siguiente semana. Voy a seguir entonces con la señora Mirta Polanco. Ella nos pregunta el Inmunocal Platino, ¿para qué pacientes se recomienda utilizar? Bueno, ya lo hemos mencionado, sin embargo, pues doctora Joana, brevemente, ¿en qué pacientes se puede utilizar? Ok, mira, partamos de que el inmunocal es un complemento nutricional, entonces mucha gente, ay, que los efectos adversos, secundarios, que si tengo un platino, que si tengo en la pierna, que si tengo una marcapasos, no tiene ninguna contraindicación. La única es que el paciente tenga un trasplante de órgano biológico en los 2 últimos años y esté tomando inmunosupresores para que acepte ese órgano. Es la única, pero que si estoy anticoagulado no hay ningún inconveniente. Entonces, mayores de 35, 30 años pueden tomarse su inmunocal platinum diario con uno básico sin problema alguno. Es más, yo tengo deportistas, un grupo de deportistas de alto rendimiento, a los cuales les doy asesoría, que toman uno y uno, toman tres. Se toman junto el platinum y el básico antes del entrenamiento y uno platinum posterior al entrenamiento. Les aumenta la fuerza, energía, así es sorprendente, les disminuye el periodo de fatiga entre entrenamiento y entrenamiento. Entonces, deportistas, personas adultas encima de 30, te puedes tomar tu sobre platino, uno, ¿por qué no dos? Dependiendo la demanda que tengas, ¿sí? Si eres una persona muy activa, tómate 2 sobres de platinum. O te puedes tomar uno y uno, pero ya el Platinum, con todos los beneficios que les conté y toda la disminución y la regulación del pH en el cuerpo que hace, por su potencial redox, modula toda esa cascada de citoquinas en el cuerpo, tienen efectos antiinflamatorios, entonces para cualquier enfermedad que tenga componente inflamatorio grande o que sea severa, como un cáncer, un VIH, se debe instaurar Platinum porque va a potenciar este efecto. Entonces se recomiendan 2 sobres en la mañana, 2 al mediodía, combinado con básico. En un reto de salud leve moderado, ya algo severo, hasta 6 sobres por 6 meses. Gracias, doctora. La siguiente pregunta voy a arriesgarme a responderla dentro de todo lo que yo te he escuchado y por favor me corriges. La señora Mirta, Polanco también nos pregunta, ¿su consumo puede ser permanente sin ningún inconveniente o se debe hacer un descanso en intervalos de periodos? Lo que yo te entendí, doctora, es que puede ser un consumo habitual, ininterrumpido, para una persona sana. ¿Y qué me dices de pronto a las personas que enfrentan un reto de salud? Brevemente para ya ir cerrando, doctora. Ok, bueno, a ver, esa pregunta válida, porque muchas personas, no, pues, tengo que descansar. Yo digo, a ver,
no descansamos de comer gluten o de comer carbohidratos refinados todos los días, vamos a descansar de tomar el inmunocal que siempre nos va a poner, no nos va a quitar. Y es algo, es una fuente natural de cisteína. Yo llevo 2 años tomándolo, ¿sí? Y gracias a Dios, yo estoy más que segura que ya he tenido mi encuentro con el COVID y no me he dado cuenta por ahí. Pero te lo digo, o sea, esto nos ayuda de verdad a hacer frente al día a día. Y siempre partamos de que estamos en un balance negativo. No hay ser humano en la tierra que tenga un estado óptimo por más ejercicio que haga, por más brócoli, aguacate y vegetales que coma, por mejor, pues si duerme perfecto, que no lo hay. Siempre estamos en balance negativo y vamos a necesitar suplementación siempre nutricional y esto no es un medicamento. Entonces, de corazón, si puedes, si tienes la manera de tomártelo siempre, tómatelo siempre. Porque mucha gente dice, no, doctora, el efecto rebote. Pero Sí. pues en realidad es que si vienes de comer todos los días salmón con vegetales al vapor y a comer, yo le digo a los pacientes, salchichón con colombiana, pues vas a sentir el bajonazo, ¿cierto? La señora Nidia Gómez nos pregunta, ¿cualquier persona de cualquier edad lo puede tomar? Sí, sí, desde bebecitos, desde bebés, de bracitos, recién nacidos. Yo tengo pacientes con bronquiolitis, su primer episodio de infección respiratoria. Varía la dosis, sí, varía la cantidad. Lo pueden tomar niños, adolescentes, adultos. Yo tengo pacientes desde bebés hasta pacientes de 106 años. Entonces, pues es maravilloso. Maravilloso. La señora Nelly Amanda nos pregunta, ¿cuál sería la dosificación para un paciente que ya está padeciendo una enfermedad, por ejemplo, diabetes y artrosis? Como ya lo decía, la diabetes es una enfermedad con muchísima oxidación. Por la hiperglicemia causa tsunami de radicales libres y de oxidación. La dosis en estos pacientes hay que ver la gravedad, porque si el paciente tiene un riñón, digamos, entre comillas, está bien, puede tomarse hasta sus 4 sobres diarios por sus 6 meses. Pero, digamos, si tiene ya nefropatía diabética instaurada, mejor con prudencia hasta 2 sobres diarios de inmunocal básico, inicialmente, ¿sí? Ya después que se estabilice, segunda, tercera semana, que empiece ya como el primer encuentro del glutatión, de glutatión haciendo su función a nivel celular, ya puedo instaurar el platinum, ¿sí? Para no ir a causar tan fuerte, porque a ver, ¿qué buscamos con titular las dosis? De no ir a causarle al paciente una crisis curativa terrible y que se baje del barco y se pierda la bendición de poderse tomar el inmunocal. ¿Qué ha pasado? Muchas veces a mí me ha pasado que se me olvida decir al paciente, te puede pasar esto inicialmente, que es la crisis curativa, y sí, se han bajado del barco. Y no, me dio esto la doctora y me va a matar. Gracias, doctora. Y dos últimas preguntas bastante pertinentes a nuestro tema del día. Doctora, ¿cuál es la dosificación para una persona que tiene ya cáncer y cuál sería la dosificación para una persona que lo usa a nivel preventivo? Preventivo, 1 o 2 sobres, entonces depende de la demanda, ¿sí? Yo les pongo mi ejemplo, yo monto bici aficionado todos los días, a veces unos trayectos muy largos, entonces depende, si me di una pela de 120 kilómetros, me tomo 3 sobres, pero si estoy haciendo actividades normalitas, 1 o 2 sobres, preventivamente 1 o 2, depende de tu demanda, ¿sí? Tanto demanda intelectual como física, porque todo eso nos genera estrés oxidativo, y literalmente, si tú eres una persona que tiene un cargo ejecutivo y una cantidad de responsabilidades y manejas y no tienes buena resiliencia y manejas el estrés terrible, pues tómate 6 sobres de inmunocal al día. O sea, no se imaginan el daño que hace el estrés en el cuerpo, ¿sí? Pero en realidad 1 o 2 sobres diarios, ¿sí? Y ya un paciente con una enfermedad como el cáncer, hasta 6 sobres por 6 meses y ya, dependiendo de su respuesta, vamos bajando y lo dejamos con 1 o 2 sobres diarios. Doctora Johanna, muchas gracias. Y mientras ya nos acercamos al cierre de esta reunión, quiero agradecerle por su tiempo, por la disposición de enseñarnos a todos en palabras sencillas, fáciles de comprender, cómo afrontar este reto de salud y cómo lo más importante, prevenir y cuidarnos día a día en algo que debe ser prioridad para todos nosotros, como es la salud. Con esto entonces quiero que las personas que nos están ayudando con la encuesta podamos. Exactamente, es lo que quería entonces. Allí entonces vemos que pues ha ganado el tema de cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico.
es de lo que hablaremos dentro de 8 días. Los esperamos a todos. Les aclaro y les recuerdo que esta es una reunión abierta a todas las personas de habla hispana que nos puedan entender y que efectivamente esperamos la participación y sus preguntas, que también son de valioso y son un gran aporte para todos nosotros. Muchas gracias por este espacio, por estar acá conectados y bueno, mucha salud para todos, para ti, Joana, también. Muchísimas gracias y solamente un mensaje de despedida para irnos ya a otras actividades. Ok, Javier, muchas gracias. Gracias por este espacio. Gracias a todos por estar aquí. Y pues bueno, ya se llevan esto en su cabecita, en su corazón, que sí, a ver, el cáncer sí se puede prevenir, o sea, podemos evitar, yo diría que el 90, sino casi el 100% de los tumores en nuestra existencia. O sea, tenemos en la mano de las tijeras para cortar esos disparos anómalos de nuestras células, pero tenemos que tener la conciencia de cuidarnos y el inmunocal grandioso, es un descubrimiento y es algo que todavía yo a veces no lo asimilo como médico de las bondades que yo he visto en mis pacientes, los cambios tan grandes, pero no es solo el inmunocal, es cómo duermes, qué comes, qué ejercicio haces. Yo tengo pacientes que tienen todo el tratamiento instaurado, nutracéuticos de Inmunotec, mejor dicho, lo último, y duermen bien y todo, pero no hacen ejercicio. Entonces empiezan con tendinitis, con me duele aquí. Entonces todo es lo que quiero darles con el mensaje completo, es que son 5 pilares que no los podemos descuidar. ¿Sí? Y que ahorita está en boga la medicina funcional, pero es por eso, porque ya está cansado el ser humano de andar poniendo parches con medicamentos y seguimos igual. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y esperamos compartir acá temas que sean súper interesantes y que les podamos aportar muchos tipsitos y cosas interesantes. Muchas gracias, doctora, y bueno, gracias a todos. Los esperamos dentro de 8 días con otro tema interesante. Misma hora para Colombia, 7 de la noche. Bendiciones para todos. Chao, chao.